Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Mi nombre es Jairon Steven Ceballos Coronado, soy del grado 11-3. Buenos días, compañeros, mi nombre es Juan José Atara y soy del grado 10-3. El proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueño de su destino decide cómo quiere vivir. Este proyecto de vida está vinculado de forma directa con la felicidad, porque lo que en verdad desea el corazón humano es conectar el gozo de una vida plena. En esencia, este proyecto de vida recoge los planes que de verdad suman bienestar a una persona que es consciente de aquello que quiere y lucha por conseguirlo. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Especial saludo al delegado del decano de la facultad, al doctor Andrés Felipe. Él no se encuentra acompañándonos, pero fue la persona que lideró este proceso para que nosotros estuviéramos disfrutando de estas instalaciones tan hermosas. Sentimientos muy sinceros a aquellos estudiantes que en algunos de los momentos dejaron la institución educativa, pero que la llevan dentro de su corazón, cuáles son algunos egresados que hoy se encuentran presentes. De parte de todos nosotros, nuestra grata bienvenida. De la misma manera, a cada uno de los señores instructores del SENA que nos acompañan en este momento tan importante y tan crucial como es el proyecto de vida de que marca cada uno de nosotros. Al doctor Espinosa, catedrático de la Universidad del Tolima, que nos va a acompañar con una importante conferencia. Asimismo, al docente Hernán Duzán, de la gente o está presente en una importante conferencia que yo creo que es un ejemplo de vida que nos sirve escucharlo. Asimismo, a nuestra magíster Nora Ballesteros Valencia, coordinadora y docente del programa de este proyecto Homenaje a la Vida. A ella, José Joaquín Flores Hernández, Norita, le debe este proyecto. Felicitaciones, y así seguimos dando un compás de éxito en todos y cada uno de los procesos de la institución educativa. De la misma manera, a los docentes, a los señores coordinadores que nos acompañan, como a cada uno de los docentes presentes. Aborda un taxi, el conductor lo primero que pregunta antes de ponerse en marcha es: ¿hacia dónde se dirige? Supongamos que usted le responde: no lo sé, señor conductor. La verdad es que en el momento no sé para dónde voy, le contesta el pasajero. ¿Qué será lo que le responderá a usted el taxista? Señor, hágame el favor y se baja. ¿Por qué? Porque es que usted no sabe para dónde va. Yo no puedo llevarlo, porque usted no me indica la dirección hacia dónde llevarlo.
Si usted no sabe para dónde va, yo no lo puedo llevar, dice el taxista. Con su vida, amigo estudiante, ¿a dónde quiere llegar? Y verá cómo su misma mente se encargará de llevarlo para el éxito y para ser un triunfador. Debe tener muy claro qué quiere hacer con su vida, pero no basta con desearlo. Es necesario determinarlo claramente. Es decir, usted debe tomarse el tiempo suficiente para planear con detenimiento y por escrito cada uno de sus propósitos, con prioridades a corto, mediano y largo plazo, observando su propia realidad en forma consciente, ideando su propio esquema de autorrealización y estimando el tiempo en que se va logrando cada una de las metas. Es porque no se ha atrevido a dar el primer paso fundamental. Y el primer paso para ello es proyectarse. Proyectarse, pero no con los pensamientos dispersos que tiene en su mente o los que le van a convertir en un gran triunfador. Disfrutemos la vida para que esa vida no sea de tormentas, no sea de tristezas y no se vaya banal, sino que esa vida sea de alegrías, sino que esa vida, como la apertura al evento de este homenaje a la vida, es como símbolo de alegría, de amor, de felicidad, de confraternidad y de paz, porque eso es lo que nosotros nos estamos formando en el día a día. No es lo que me está formando el colegio, sino es lo que yo me estoy formando como estudiante y como persona. Los profesionales, deseándoles a todos ustedes una cordial bienvenida y un espacio a todos aquellos que le van a hacer las preguntas. Recibamos con un fuerte aplauso a los directores de nuestro panel, el señor estudiante Juan José Guarnizo Sierra y Valentina Espinosa. Un muy buen día. A continuación daremos inicio al panel democrático de proyección de vida con respecto a la planeación y la coordinación y ejecución de cada uno de los panelistas en su formación de vida. Seguidamente cada uno realizará su presentación. Mi nombre es Lamberto García, rector del Colegio José Joaquín Flores Hernández. Mi nombre es Clarice Andrade Castañeda, coordinadora José Joaquín Flores Hernández, jornada mañana. Muy buenos días, mi nombre es Diego Steven Miranda, estudiante de la Universidad del Tolima. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Prieto, promoción 2009, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Muy buenos días, mi nombre es Camila Alejandra Masmela, soy estudiante actual de la Universidad del Tolima. Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Fraile, soy estudiante de la Universidad del Tolima, licenciatura en Matemáticas. Comenten acerca de el egreso de la institución, de la promoción y actualmente qué estudios se encuentran desempeñando. Bueno, yo me encuentro desempeñando en cuarto semestre de licenciatura en Matemáticas. Para ingresar pues fue un poco complicado, pero pues con esfuerzo se puede ingresar. El estudio es un poco pesado, no estaba acostumbrado a estudiar tanto en mi institución, pero poco a poco uno se va acostumbrando y va viendo que es muy bueno. Bueno, como les comenté, yo soy estudiante actual de la Universidad del Tolima, estoy estudiando Historia, fue en cuarto semestre y
de fase estoy viendo materias de derecho. Principalmente se me ha dificultado, pero ha sido una grandiosa experiencia académica y personal. Creo que al entrar a la universidad nos encontramos con diferentes escenarios, el cual tenemos que valorar y saber en qué camino tenemos que adoptar para así guiarnos de la mejor manera. En el caso de la carrera de Ingeniería de Sistemas, debes tener muy presente que no es sencillo para las personas que no tienen ese amor por lo que vas a estudiar. Principalmente porque si tú vas a estudiar algo porque te obligan, créeme que no vas a pasarla bien. Entonces, si vas a estudiar algo, si ingenierías, de historia, de matemáticas, esto que sea algo que les apasiona a los estudiantes. Bueno, al igual que mi compañero Fraile, curso la licenciatura en matemáticas, cuarto semestre. Les quiero comentar un poco sobre el ingreso. Igualmente fue un poco difícil, pero el problema que nosotros tenemos en el momento de estar, precisamente como están todos ustedes ahí, estudiantes, los de 11 precisamente es como esa preocupación de que qué voy a hacer. Sí, entonces, como decía mi compañero anteriormente, es muy importante, y como lo decía el rector, enfocarse de una vez en lo que a ustedes les apasiona, ¿sí? Esa es una idea fundamental para poder surgir rápidamente y realmente de la mejor manera. En mi formación académica en el colegio, creo que salí un poco confusa porque no tenía mis ideas claras de qué era lo que quería estudiar. Decía Aristóteles, las matemáticas son una herramienta que posee el hombre para descifrar ese enigma que nos rodea día a día. Entonces, esa ha sido como mi pasión, intentar descubrir todo aquello que no conozco. Y yo siento que por medio de los números y por medio de todas las fórmulas que hemos aprendido, he adquirido muchos conocimientos que no tenía claros y que pues en algún momento de mi vida tuve como ese enigma de conocerlos. Entonces, ¿qué reflexión podría expresarle a los estudiantes sobre la importancia de iniciar desde el colegio a visualizar su proyecto de vida? Pues tendría una gran ventaja que desde muy pequeños estaríamos enfocándonos en lo que nos gusta, entonces no perderíamos tiempo. No es que digamos cuando ya estemos en octavo, cuarto o sexto semestre de alguna carrera nos demos cuenta que no era lo nuestro. Entonces es mucho tiempo que perdemos y pues según el tiempo que perdamos no vamos a poder cumplir todas las metas necesarias del proyecto de vida. Yo creo que es muy importante, demasiado importante, y espero que todos me estén escuchando, la formación en el colegio. Eso, digamos, para eso están nuestros profesores, nuestros docentes, en el caso de los instructores del SENA, que nos permiten a nosotros ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades frente al entorno que tenemos. Entonces eso es muy importante para cada uno de ustedes que están desde noveno, décimo y 11, tanto los técnicos como los académicos. Bueno, es preciso aclarar que cada una de las asignaturas que nosotros vemos en nuestro colegio, esas van a permitir que nuestro objetivo de vida se cumpla. No necesariamente tú dices, no, voy a estudiar psicología porque nos lleva matemáticas. No, igualmente, o sea, es digamos de estar en ustedes grupo noveno, décimo y 11, precisamente los de noveno, están enfocados en lo que están, no aprender por solamente cumplir un horario de asistencia y ya, no, realmente cada una de esas cosas que... ¿Es relevante el acompañamiento familiar en la proyección de vida de los estudiantes? ¿Por qué? ¿Es relevante el acompañamiento familiar en la proyección de vida de los estudiantes? ¿Por qué? Bueno, no voy a decir sí o no. Relativamente, pues en mi posición es un caso especial, ya que yo soy del norte de Tolima. Le voy a contar una historia así muy breve. Yo del norte de Tolima, llegué a cursar 11, pues a esa hermosa institución. De ahí en adelante tuve unos decaimientos fuertes, que gracias a la profe Dorita, que ella fue una de las que me ayudaron mucho a superarlas,
De cierta forma, la familia es indispensable y es un apoyo incondicional. Yo se la pago o yo se la busco, nada. Yo tuve que buscarme la universidad, lograr entrar, hacer todo por mis propios méritos. Entonces, pues para mí es un orgullo decir esas cosas y pues espero que algunos de ustedes más adelante se presente otro escenario de estos y relativamente diga las mismas palabras que dije en este video. Yo pensaría que eso es 50-50, sí y no. ¿Por qué? Sí, porque ellos te van a acompañar en el proceso de tu educación y no porque ellos no pueden decidir por ustedes, ¿sí? Digamos, lo único que te puede decir tu padre es, yo le voy a decir a mi papá o a mi mamá, quiero estudiar sistemas, historia, matemáticas. De tu papá lo único que te puede decir, sí, hágale. Yo creo que estoy de acuerdo con las dos personas que acaban de hablar porque la decisión de lo que tú quieres hacer es tuya. La decisión de tus familiares influye de cierta manera, pero tus conductas ya depende de lo que tú quieres para tu vida. Bueno, yo creería que apoyaría, pero pues también sería como un obstáculo porque pues ellos quieren que uno siga o se enfoque a lo que ellos alguna vez no pudieron alcanzar. Entonces, de cierto modo, te alcanzarían como a frenar un poco, pero en realidad se podría decir que es más que todo como una bendición tener una familia que lo apoya a uno. En mi caso, mi familia casi toda me apoya en mis decisiones, aunque pues a veces, como todos, erramos en algunas. Nuestros proyectos de vida deberían de ir, pues como estamos en este momento transversalizando hacia la paz, deberían de ir enfocados en aportar algo a esta paz. Porque la paz no es simplemente firmarla en un papel, sino es las decisiones que cada uno tomemos y nuestros pensamientos respecto a lo que los demás piensen y hagan. Tenemos que respetar lo que los demás piensan también. Estudio en humanidades. En mi formación académica creo que es un campo en el cual estamos investigando, el cual queremos ejercerlo en unos años, ejecutarlo de la mejor manera, porque creo que en mi proyecto de vida principalmente está en poder en unos años ayudar con este proceso, el cual Colombia lleva más de 80 años. Concuerdo con mis dos compañeros, pero yo pienso que la paz no solamente es lo que ha transcurrido en los últimos meses, sino desde nuestra casa debe haber armonía y amor con nuestra propia familia. Estoy de acuerdo y pues ampliando, sí es muy importante la manera en cómo nosotros, en nuestro proyecto de vida, tenemos en cuenta este proceso de paz. Igualmente, como decía mi compañero, es algo que va a ser muy difícil que todos los colombianos, digamos, tengamos como esa similitud de que, bueno, vamos a estar de acuerdo todos, ¿sí? A Daniel. Bueno, Daniel. Uy, Daniel, estás muy sardino para ser ya decano. Uy, te subieron, no. Muy bien. Hay una situación, mis queridos estudiantes y compañeros, es que Daniel León es egresado del José Joaquín Flores. Bueno, él acaba de llegar porque pues todos los que hoy teníamos invitados como a él y a los panelistas que nos hicieron porque sabemos que ustedes tuvieron que dejar horas de clase para poder venir a apoyarnos y poder participar de este panel. De verdad estamos inmensamente agradecidos. Yo creo que el colegio también es una manera de ustedes aportar ese granito como egresados de la institución. Entonces a Daniel le pasamos las preguntas para que Daniel, por favor, pueda rodear un poquito las preguntas y nos contestes. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniel León. Me fue muy bien. Y yo me sentía, pues, cuando llegué acá el duro, ¿sí? Iba a decir la grosería, me sentía el duro. Evidentemente uno acá se encuentra con gente que es brillante, ¿no? Es brillante.
O sea que, parce, hay que estudiar. Gente brillante, y eso en medio de todo lo invita a uno más que a tenerle envidia, que este man, venga, démosle en la cabeza a ver si me deja surgir a mí. Es a querer surgir uno a partir de esas personas, ¿no? Yo reconozco que acá en la universidad, pues, hombre, hay gente mucho mejor que yo, tanto en mi carrera como en otras carreras. Hace poco conocí un compañero de medicina, se llama Andrés, y el tipo es un duro para inglés. Y yo decía, no, yo soy bueno para inglés. Y una vez nos sentamos con el man, y el man coge como pone una hoja en inglés acá a la izquierda, un artículo en inglés científico de medicina, y acá a la derecha el Word en blanco, y comienza a traducir así como una máquina, parce, sin diccionario, sin nada. Y yo decía, uy, va. Sí, ahí está la profe Ludari. Entonces, ese tipo de cosas lo invitan a uno a proyectarse en términos de querer crecer y querer avanzar. Si bien tenemos una educación importante en el colegio, muchachos, el modelo de educación que le sigue es un modelo mucho más riguroso, un modelo que le exige a uno psicológicamente una carga tremenda de estrés, de lo que sea. Uno acá se da cuenta que eso de la ansiedad sí existe, que esa vaina existe, y uno tiene que cuidarse mucho de eso, blindarse en el sentido de que si tú tienes unos orientes, unas formas de ver el mundo, pues, protegerlas acá dentro de la universidad, pues porque eso se debe agregar materias. La paz. La paz es un momento coyuntural del país que nos ha polarizado, que nos ha dividido. Tenemos la carga ética y moral de responderle al país con nuestro esfuerzo y con nuestras historias de vida en este momento coyuntural, ¿sí? Eso mueve mucho las emociones en términos de que, pues digamos, nunca uno se imaginaba un país en paz, ¿no? No había que allá que la guerrilla ataque, pero digamos se le acaban los argumentos a muchos movimientos políticos en términos de ejercer miedo por un movimiento guerrillero u otro, ¿sí? Esto se vino al piso. Si tú te pones a leer con juicio esos cientos de páginas que tiene el acuerdo de paz, que yo no lo leí todo, leí parte porque pues es una vaina muy densa, tengo que ser sincero, pero si uno se pone a ver con juicio, digamos, el interés político del país en eso, hermano, la plata tiene que ir, esa plata que se iba para la guerra tiene que ir para ciencia, educación, y que se cierre la brecha tan grande que hay de desigualdad en nuestro país. Y nuestros proyectos de vida tienen que ir en función a estar listos para eso, porque nosotros como estudiantes hemos sido ignorantes de esos procesos políticos, ¿sí? Y yo creo que para nadie pues es un secreto que este país lo maneja más o menos 10, 20 familias. Uno entra acá a la universidad con una vaina muy que el revolucionario, cambiar el mundo, que seamos revolucionarios, pero revolucionarios competentes, ¿sí? Revolucionario competente es una persona que estudia, una persona que se prepara, una persona que se piensa al mundo y se lo piensas con esta y no solo con esta, ¿sí? Es una combinación bien interesante. Y bueno, sin más les agradezco el espacio, profe, me da mucha alegría verlos acá, por ahí veo varios profesores ahorita abajo a saludarlos. Y no para... Respecto a lo que es ya pensar en una decisión de un futuro laboral y profesional. La pregunta es, voy a ser atrevida y me voy a meter un poquito en esa parte. Por favor, quiero que cada uno nos diga sinceramente, ¿se siente feliz de haber elegido, haber hecho su opción en el campo que está en este momento, en el programa que está inscrito? Y a la vez, si eres feliz, ¿qué opciones ven ustedes en el campo laboral? Que yo sé que muchos estudiantes con ustedes de pronto se están identificando porque están pensando en las áreas humanísticas, en las ingenierías y en las matemáticas, porque también eso es un espacio para que los chicos también puedan tener esa parte de visualizar si realmente estas profesiones hoy en nuestro país existen como una opción realmente, porque una cosa es el romanticismo del estudio y otra cosa es salir a la vida real. Entonces, por favor,
esta pregunta. Quiero que me la respondan todos. Gracias. Es muy importante lo que decía ella y realmente si somos felices, digamos, mis compañeros acá con lo que estamos desarrollando en el momento. En mi caso digo que sí, ¿sí? Importante fue encontrar la universidad privilegiada, que es la universidad pública, en este caso, porque me brinda a mí, como les decía, por mi motivo de estudios, aparte de la familia, sí, que no me están colaborando, entonces esta universidad nos aporta para nuestro desarrollo una inmensas herramientas que, digamos, no solamente nos debemos de preocupar solamente por nuestra carrera profesional, ¿sí? Hay muchas cosas que nos van a ayudar a surgir como personas y que esta universidad lo brinda. Esta universidad cuenta con un grupo de coro, con la filarmónica, cuenta con grupo de danza, teatro, deportes, ¿sí? Que de muchas maneras solamente no nos debemos de enfocar solamente. Bueno, en el ámbito de la ingeniería, en el caso la mía, en la ingeniería de sistemas, tenemos que quitarnos un poco la mentalidad de que si, cuando se habla sistema es usted sentarse en un computador, ver Office, Excel, PowerPoint y otras herramientas. En el caso creo que aquí hay técnico en sistemas, entonces... No, pero en el colegio. Entonces los que están estudiando técnico en sistemas saben que no solamente es usted sentarse en una oficina y escribir o hacer diapositivas, esas cosas. En el caso de esto de salidas profesionales en el ámbito de sistemas, hay muchísimas salidas. Esto está en el caso de redes, está en el caso de programación, en la creación de aplicaciones móviles. Créanme que son muchas las salidas, no solamente para Ibagué, sino para todo lo que es nuestro país y obviamente en el mundo internacional. Entonces, personalmente los invito a que estudien una ingeniería, no solamente la de sistemas, todas las ingenierías tienen mucha salida. Y realmente estoy muy contento de haber estudiado porque estoy próximo a terminar. Tiene que tener mucha personalidad, yo creo que eso estoy totalmente de acuerdo con él, porque el clima que nos brinda la universidad es bastante pesada, entonces yo creo que ya viene siendo el criterio de cada uno de ustedes. Segundo que todo, sí estoy bastante feliz porque a mí la universidad me ha enseñado, mi carrera, me ha enseñado a formarme como persona y como investigadora, como ser disciplinaria, porque estar en una carrera te esforza que seas disciplinario. Yo creo que la clave es ser disciplinario. Para los que no han mirado las carreras, yo los invito para que entren esta noche cuando tengan el tiempo y miren los pensus, las carreras, el contenido, que miren muy bien, que profundicen, que busquen los conceptos que no saben, porque es muy fundamental. En el ámbito de la historia, yo creo que brinda muchas oportunidades. Creo que pocos no conocen esta carrera, porque no, pues es poco escuchada, pero es muy importante porque sirve como profesor. Si tú aprendes idiomas, pues que sería muy importante, sería como lo básico, que aprendas inglés, francés, que puedas salir de este contexto de Ibagué, como el compañero lo acaba de decir, no solo quedarse acá en Colombia, sino surgir, salir, conocer, tener cultura, otras cosas que nos puede brindar la vida. Entonces yo creo que esta carrera les permite, me ha permitido ver que se puede uno ocupar en muchos campos, en el arte, en el cine, bastantes, y pues hay mucha demanda, que eso es lo bueno. Me ha gustado bastante. Desde el punto de vista de mis compañeros, yo creo que toda carrera tiene ámbito laboral. Ya cada uno es cómo se desempeña en ella y lo que quiera conseguir a partir de ella. Todas tienen su importancia. Ser profesor me parece que es muy importante porque pues es prácticamente estamos criando a todos los profesionales y futuros de nuestro país.
sociología, todo es muy importante. La sociología, pues, me parece que... Gracias por lo de loco. Respecto a la pregunta, sí, uno se aprende a enamorar de la sociología. Tal vez llega un momento por ahí dentro de cuarto, quinto semestre, en que tú entras como en cierta crisis, en términos de que ya a uno le exigen más como en el área investigativa y uno como que, uy, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué no estudié una vaina más sencilla? Pero sí, la sociología es una disciplina importante, compleja, básica en muchos aspectos, en términos de que tiende mucho a la multidisciplinaridad, es decir, tú ves un poquito de historia, pero también ves un poquito de autores de psicología, pero también la cuestión laboral. Yo creo que eso es un rayo que uno tiene bien grande cuando entra acá a la U y es pensar, venga, si voy a ganar plata con eso. Tal que me quede por ahí de sociólogo taxista, con especialidad en taxis. Yo me recojo en mucho de lo que dicen mis compañeros, desde que uno lo que haga, lo haga porque se siente bien con eso y porque se siente realizado y tiene una función útil para la sociedad, uno encuentra la salida. Y quedó con una depresión y ha pasado, y pasa mucho. Entonces uno, y vuelvo a lo del sistema educativo, uno entiende que en Colombia muchas veces el sistema educativo lo piensa como una máquina, ¿sí? Y eso es un problema grande y significativo en términos de que no somos máquinas, y nuestro valor y responsabilidad como estudiantes es responderle a eso, ¿sí? Y responderle en términos de competencia y de estudio. O sea, no es una respuesta agresiva como normalmente se ha querido pensar, de que yo no hago parte del sistema, Pink Floyd, me va a saltar el muro. A mí me encanta Pink Floyd, no sé si han escuchado Pink Floyd, se los recomiendo. Pero en términos de competencia uno tiene que responderle a ese sistema. Y sí, Sebastián, no se me perdió Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde? ¿Qué Sebastián? Sí, efectivamente hay un sistema que te mide con números, cuando la inteligencia no se puede medir con números. Tú no eres un número, tú no eres un IFEX, ¿sí? Y uno no se tiene que frustrar por eso, ¿sí? Y entender que se tiene que mover estratégicamente en medio de ese sistema. Otra palabra, de ese sistema. Y ser muy inteligente y ser muy ético, ¿sí? Porque a veces uno le pasa por encima la ética, y la ética es una cuestión determinante en ese tema, ¿sí? No pasarle por encima al compañero, que pues lo pisoteo, pues yo soy mejor que usted, lo escupo y queda ahí el pobre. Porque así no se construye sociedad, ¿listo? Bueno, completando para Sebastián, el sistema educativo, te voy a hablar desde un punto de vista que me apetece mucho, que es de mi profesión, que la estoy llevando al máximo, que es la licenciatura en matemáticas. Ya mi compañero completó la parte del sistema, ¿cierto? Ahorita hablemos de lo educativo. En Colombia, ¿qué pasa con la educación? Miremos que realmente no estamos siendo equitativos en todas las partes de nuestro país, ¿sí? Podemos ver que, digamos, nuestra institución hasta el momento tiene muchas herramientas para nuestro aprendizaje, ¿sí? Ahora cada uno de ustedes póngase a pensar al niño arriba de la montaña, de la escuelita esa pequeñita, donde escasitamente va un solo profesor que, digamos, de cierta forma, él se dedicó, digamos, de posición. Yo voy a ser matemático, ¿sí? De lo demás, prácticamente sé todo un poquito, pero poquito, ¿sí? Ese docente fue enviado a esa montaña a darle clases a unos niños en particular, ¿sí? Que esos niños no van a tener la oportunidad, digamos, de que el profesor les ofrezca como todos estos conocimientos que le puede ofrecer cada uno de todos sus profesores, ¿sí? Digamos, en nuestra institución educativa José Joaquín Flores encontramos docentes especializados en lengua castellana, en inglés, en matemáticas, filosofía, etcétera, etcétera, con todo, ¿cierto? Entonces, hagamos la similitud con eso, ¿cierto? Ahora miremos desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, digamos, a mí me está forjando en el momento, de acuerdo con los derechos básicos y toda esa cuestión, unos ciertos estándares por los que yo me debo guiar para la enseñanza de todos mis futuros estudiantes, ¿sí?
pero el Ministerio de Educación no tiene en cuenta que, digamos, yo no voy a tener las herramientas necesarias para poder enseñar allá arriba en esa montaña de acuerdo a lo que ellos me exigen. Entonces, eso hace que se cree ciertas diferencias. Entonces, ese es mi punto de vista, teniendo pues las diferencias que hay, ¿sí? ¿Cuánto es la calificación mínima para pasar una materia? ¿Qué pasa si un estudiante se saca 3.4? ¿Y qué pasa si el inteligente, el que se la sabe todas, se saca 3.4? Pasa. Lo aproximamos. Entonces, nuestro sistema de educación, por llamarlo de alguna manera, es que los estudiantes no deberían de, no sé, ser calificados por números, por letras, porque tú puedes que te saques 3, 4, 3, 5, pero realmente eso no es lo que a ti te va a calificar cuando estés enfrentando tu vida frente a una empresa o creando tu propia empresa. Entonces pienso que un apoyo en el caso de los que tengan la oportunidad en algún momento de estudiar en el SENA, créanme que es una oportunidad muy grande, porque ahí a ustedes no lo van a limitar de que usted sacó 3.4, 3.5, no sé si lo harán así o no, pero allá le dicen, usted lo hace o no lo hace. ¿No es así? ¿O es por calificación? Exactamente. La idea es que ustedes aprendan a hacer las cosas bien, nunca hagan las cosas a la chambonada. Perdón la expresión, ¿no? Ustedes lo que deben es tener en cuenta de que ustedes mismos son los encargados de hacer las cosas bien. Para nadie es un secreto que pues, la educación en Colombia está poco eficiente, ¿cierto? Existe una brecha bastante entre lo que es público y privado. Entonces es algo que poco a poco el Ministerio de Educación ha intentado subyacer esta brecha. Lógicamente pues es una brecha bastante larga que lleva muchos años atrás y pues que poco a poco se ha ido mejorando. Últimamente pues se han sacado políticas educativas muy buenas en las cuales se quiere como llevar a implementar el colegio o las partes públicas a que alcancen ese nivel que tienen las privadas. Digamos, desde el punto de vista, se han creado nuevos materiales para que los docentes pues puedan interactuar más con sus estudiantes, después de que pues como lo del conflicto y eso, se ha comenzado a poner más eje y más enfoque en el punto de vista de la educación. Como decía mi compañero, hablaba sobre que en Colombia la educación no llega en todas partes, ¿sí? Creo que tienen que tener mucho en cuenta eso y mi reflexión es que valoren lo que sus papás, lo que sus tíos, el que sea, les está ayudando, un apoyo emocional y económicamente. A los egresados me dirijo a ustedes para dar por terminado el panel, agradeciéndole a los panelistas por su colaboración y presencia. Sin esto no hubiese sido posible este proyecto y a ustedes esperamos que esto sea de gran ayuda y motivación para visualizar su proyecto de vida. Nos despedimos de los egresados con un fuerte aplauso. A los docentes, mi saludo muy especial. Y estos días estaba pensando cómo conversar con ustedes, cómo lograr entretenerlos un rato, porque como decían nuestros mayores, pues aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Este es un ejercicio para mí pues muy particular, me gusta mucho conversar, pues muy particular porque no tengo una bitácora para hacerlo. En primer lugar, pues me alegra mucho que sea esta institución educativa en particular. Y les voy a decir por qué. Porque uno de mis ejercicios es recorrer esta ciudad cada que puedo. Y básicamente con los estudiantes de sociología, una de las cuales la chica es estudiante de sociología, y ella recuerda que una de las preocupaciones centrales mías es que los estudiantes universitarios vayan a los sectores populares
más populares de esta ciudad. Esos sectores populares, algunos de los cuales algunos de ustedes vienen. ¿Hay alguien entre ustedes que vive en Milagro de Dios? Con seguridad. Por ahí es precisamente a lo que quiero referirme. Ahí me robaron. Pues yo les quiero contar una cosa también. Imagínense que a mí me robaron en Palma del Vergel. Cuando a ustedes les preguntan cuáles son los barrios más peligrosos de Ibagué, ¿sí ven tan fácil? Las Brisas, el Bosque, Milagro de Dios, las ferias, de pronto América, ¿cierto? Ah, no. Y si yo les digo que me robaron en Palma del Vergel, ¿no me creen? ¿Saben por qué? Porque ninguno habló de ese barrio en particular. Y seguramente no hablarán de las Victorias, tampoco. Pues hay ladrones. ¿Cierto que no? ¿Saben qué son las Victorias? La Victoria del Salado, sino en las Victorias, ¿no? Donde están los saqueadores. Hay una pequeña diferencia entre la Victoria del Salado, que tiene una casita de 50 millones, y las Victorias, que tiene casitas de 3.000 millones de pesos. Lo que yo digo es que en esos barrios altos es donde a mí me robaron. Me robaron los impuestos. Le robaron el derecho a muchos niños y niñas a estudiar. De hacer deporte. Se robaron la plata de los Juegos Nacionales. Entonces, fíjense, y qué interesante empezar por ahí, porque pensamos que en los barrios donde viven los más pobres y los más humildes es donde está el peligro de la sociedad. ¿Sí se dan cuenta ustedes cómo están pensando? Y yo tengo estudiantes que viven en las Américas y en Confenalco y nunca han ido al Milagro de Dios, por lo que alguien dijo por ahí. ¿Sí? ¿Y por qué no mencionan esos barrios de las clases más altas, donde están los políticos corruptos, algunos detenidos en las cárceles de este país? ¿Cuáles cárceles? ¿Se dan cuenta de eso? Esa es la primera reflexión. La primera reflexión. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, siempre lo más fácil es decir cuáles son las cosas más malas, las peores. Cuando hacemos ejercicios en barrios populares, una cosa que se llama matriz DOFA, ¿algunos han escuchado eso? Una matriz de debilidades o fortalezas. Casi siempre la lista de debilidades se llena rapidísimo, pero se nos pierden las fortalezas y las oportunidades, no las encontramos. Así que en la cabeza tenemos un chip que ha sido predispuesto para que identifiquemos las cosas malas, las debilidades, ni a mí ni a los estudiantes con los que yo ando en esos barrios. Entonces, ¿con qué autoridad yo podría decir que ellos son ladrones? Es imposible que un barrio donde viven 1.500 personas tenga 1.500 ladrones. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Ustedes creen que 1.500 habitantes de Milagro de Dios son ladrones? ¿Sí ven? Les haría la otra pregunta. Por supuesto, todos los que viven en Palma del Vergel tampoco, pero que los hay, ¿no? ¿Sí ven? Realmente utilizan con frecuencia en sus conversaciones coloquiales. Si a mí me miran como una mierda, yo reacciono. Y si ustedes van por un barrio de esos populares y miran a esas personas como eso, ¿cómo esperan que esas personas reaccionen? ¿Ven? Es así de simple el asunto. Porque son personas y a las personas hay que tratarlas como a seres humanos.
Por lo menos que a nosotros no nos atraquen. Pero también es porque hay una convicción profunda de que esos jóvenes y niños no tuvieron como ustedes la oportunidad de ir a una institución educativa. Ustedes también les quieren negar a ellos la posibilidad de recomponerse como personas. Entonces, ¿cómo vamos a construir la paz? Entonces me quiero referir a una paz, porque voy a hablar luego a la paz del acuerdo de paz del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Pero quiero empezar por aquí porque es que el origen de las violencias no es ese es el final de un tipo de violencia, pero el origen de las violencias es el que ustedes manifiestan en lo que dicen. ¿Sí ven? En la manera como señalamos a unas personas, como las discriminamos. Cuando yo miro al joven que pasa por mi lado y lo miro con cara de sospecha, lo estoy señalando como posible atracador, ¿cierto? Es que ser joven es un problema, ¿no? Y ser adolescente también. Yo cuento una cosa que hay gente que no le gusta, pero yo la repito y la sigo repitiendo. Hay un sector que se llama el Vergel en esta ciudad. Es exclusivo. Yo aprendí que eso es lo peor que le puede pasar a uno. Y eso lo ilustro con la anécdota del aguacate, que es pues, una anécdota mía de mi vida. Porque yo bajaba por la avenida Ambalá y vivía por ahí en un conjuntico cerca del Vergel. Y le preguntaba a unos vendedores de aguacates al frente de la entrada a la Universidad de Ibagué y abajo cerca de la balsa. Se hacen dos vendedores de aguacates, dos jóvenes y abajo una señora. Y en la glorieta de la entrada a la Universidad de Ibagué venden unos aguacates de esos transgénicos, así grandísimos, muy bonitos ellos. Y yo preguntaba, ¿qué vale este aguacate? 6.000, este 8.000. Baraticos, ¿no? Y bajaba a la otra glorieta y le preguntaba a la señora, ¿qué vale este aguacate? 4.000, este 6.000. Y yo llevaba en una bolsita los mismos aguacates que había comprado en la 14 con tercera, justamente a la mitad del precio. ¿Cuál es la elección de eso? ¿Qué es lo que ellos me cobran a mí? Piensan que yo vivo en el Vergel. Entonces yo le decía también a mis jóvenes estudiantes, pues eso mismo puede pensar un joven que atraca a una persona en ese sector. Este desgraciado es del Vergel, ¿cierto? Entonces lo bajo de las zapatillas del celular, lo trato como habitante del Vergel. Es una respuesta psicológica de un sujeto sobre el cual pesan las mismas sospechas que hay sobre él. Es que los otros han sido criados sospechando de él. Miren, les cuento una cosa y si quieren háganlo por ejercicio. Si un joven, un niño o un adolescente entra al sector del Vergel y no está bien vestidito, empezando porque desde que entra tiene 100 cámaras encima. Y lo que le puede pasar de ahí en adelante es que la vigilancia privada llama a la policía y lo acompañan hasta que sale del sector, porque es sospechoso. ¿Y ese no es un acto violento acaso? ¿Qué puede pensar un niño o un adolescente que entra por el Vergel y que automáticamente es señalado como sospechoso? No se necesita que le hagan nada, solamente que lo hagan sentir, como les dije hace un rato. ¿Sí ven? Y los ambientalistas hasta ahora no hemos dicho nada frente a eso. Han cercado las quebradas, es decir, se las han apropiado, son suyas y son de todos nosotros. ¿Sí ven? Y frente a eso no decimos nada. Y dicen que los pobres invaden las quebradas y los ríos, ¿cierto? Los pobres, los más pobres. Y en el Vergel los más ricos invaden las quebradas y nadie dice nada. ¿Sí ven? Por eso
decidí traer como invitado. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, los vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso. Yo no he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 de la cita. Pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Entonces, sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Pero que para llegar a decir, no, es que lo que pasa es que no. Vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que debajo cabe con contra de hacia hasta para por según sin sobre tras sobre posiciones separadas? Entonces, ¿de qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alinear. ¿De qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, berilio, bono, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, tin, estaño, vanadium, manganeso? ¿De qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió el Laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables? Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Nosotros nombramos funcionarios públicos para que le funcione al público y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, es decir, así, a un agregado, abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable, y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? Y los colombianos aquí. Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el dinero y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando? ¿Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegues. Pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico, mínimamente cívico. Pero si la pues es un compromiso de todos. El bienestar general es un compromiso de todos. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado. Esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rendiendo tributos, así como nuestros antepasados indígenas rendieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. No hay sociedad civil porque no nos hemos dado a organizar
centros de estudio, organizar grupos de estudio, inquietarnos por el problema. Yo no sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Eso es una obligación. De sus impuestos sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono. No es, ay, me lo voy a concejal, así yo le consigo unos motivos y se me da el favor y me... Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Después de esta madreada, de esa clase corrompida que divide, ¿dónde están Tanas? Entonces, ahora respondo yo. Yo no sé, la tarea es muy larga. Es curioso, vean, los bogotanos todos se rebelaron contra la clase política tradicional y eligieron un alcalde diferente, un tipo que se ha bajado los pantalones a mostrar la cola. Ese tipo es diferente, traigan. Y ahora todos, ese man tan diferente. Sí, man. En cambio los otros alcaldes sí pavimentaban y llenaban de cemento y hacían puentes y ese man nada. Así estamos. Porque este país entiende que el desarrollo es cemento. Se sabe que en este país nos venden todo, ¿no? A uno le meten por la boca, por el estómago, por el televisor, la valla. No, venía ese televisor, la bote, no venía, lo vendieron por todo. Y uno, ay, me ves ese bote. Álvaro Uribe Vélez es lo mejor. Álvaro Uribe, bla, 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 bla. No está bien con los medios. Entonces, imagínate, me van a decir, no, pero es que Santana, pero es que para ese caso es un elefante y no ha hecho obras. ¿Para qué queremos 8 vidas, hermanos, si nos agredimos? ¿Para qué? ¿Para qué carros a toda velocidad para agredirnos? ¿Para qué? Porque ellos no entienden que la labor de Antanas es una labor más educativa que nosotros. Deberíamos, entonces, los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio el gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos si sabía o no sabía. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá, van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta y nos imponen otro tipo. Pero no, pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son 2 cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vamos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando por otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que una Constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pero los que vienen aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Pues de eso vivo. Entonces no sirve. En la sociedad acostumbran a decirnos que hay unas carreras que producen y otras que no producen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las que producen? Entonces dicen la medicina, la arquitectura, las ingenierías. Bueno, ¿y es que los profesores no trabajan o qué?
Es que los psicólogos no trabajan, los filósofos no trabajan. ¿Cómo así que es que hay unos que producen y los otros? Y luego es que no hay un poco de gentilidad de ser algo en la vida. Como decían algunos de nuestros jóvenes, uno de la licenciatura creo, lo que hace realmente la posibilidad nuestra es lo que nosotros somos capaces de ser y de hacer. Ser y hacer. Y somos capaces en la medida en que estamos convencidos de eso. Como decía la compañera, en la universidad, no todos los profesores, pero algunos, decimos que aquí aprende el que quiere aprender. En realidad, la universidad es profundamente inhumana, ¿no? En el sentido de que aquí la mayoría de profesores, creo que de cada 100, 99, 98, no van a estar preocupados ni les van a preguntar a los jóvenes siquiera si desayunó, si almorzó, si hay un problema en su familia, si tiene un problema sentimental, etcétera. Yo lamento mucho eso porque la universidad debía ser profundamente humana. Así que eso aquí es difícil, pero la universidad a cambio le da la oportunidad de construir una posibilidad de ser algo en la vida. Como decía también la compañera, yo hice un estudio de los 47 municipios de este departamento una vez, no hace mucho. 47. Estaban todavía las pruebas ICFES anteriores, no las Saber 11. Pero ahorita sería igual, eso realmente no ha cambiado. Organicé esos 47 municipios en dos grupos. Un grupo en el cual el puntaje más alto en ese momento era, el más alto era 53, y otro grupo en el que el puntaje más bajo era 53, de esas pruebas anteriores ICFES. Uno en el que el puntaje más alto era 53 y otro en el que el puntaje más bajo era 53. Casi el 80% de los municipios del Tolima están en ese puntaje, en que el puntaje más alto es 53. Y de ahí para abajo. En ese momento eso no servía para entrar a ninguna carrera en ninguna universidad pública de este país. Es decir, que de entrada el 80% de nuestros egresados en todo el Tolima no tendrían ninguna posibilidad de ingresar a la universidad. Préstenle atención a eso. Solamente el 20% podría ingresar a una universidad estatal con el puntaje ICFES. ¿Ya? Y cuando uno coloca eso en un mapa y ve dónde están el sur del Tolima, algunos municipios del norte del Tolima y el oriente del Tolima, entonces cae en cuenta de una cosa absolutamente injusta. A pesar de los problemas de la educación, que los hay, y por supuesto muchos, a pesar de eso, nosotros tenemos una educación de primera, una educación de segunda y una educación de tercera. Y ustedes están en Ibagué, uno de los municipios donde están esos puntajes altos, de ahora las pruebas Saber 11. Pero imagínense entonces, cuando uno mira, y eso es parte ya del relato de las razones del conflicto para poder hablar de paz, cuando nosotros miramos el territorio, ustedes me imagino que tienen en la cabeza el mapa del Tolima, ¿no? ¿O no? Si no los que en San Antonio, en San Luis, en El Guamo, en Collaima, en Natagaima, en Chaparral, es que los paramilitares están activos. A diferencia de lo que el gobierno dice, los paramilitares están activos. Y había advertido que los paramilitares estaban activos en el sur del Tolima y que la vida de los líderes sociales no estaba garantizada en una condición en que la insurgencia se desmovilizaba, pero el paramilitarismo no, porque ahora se llama neoparamilitarismo. Y esta mañana, antes de venirme para acá, escucho las noticias y la noticia es que en Chaparral un nuevo grupo armado, no identificado, ha sacado unos volantes ordenándole a la población a las 10 de la noche estar en sus casas, porque no responde
por nadie y se hace llamar Grupo de Limpieza Social. La experiencia colombiana dice que todos esos grupos de limpieza social, sin excepción, no solamente han estado amparados por el Estado, han actuado bajo la dirección del paramilitarismo, sino que además terminan siendo utilizados para asesinatos selectivos. No es cierto que solamente asesinen por ahí jíbaros o consumidores. Pero uno se preguntaría, bueno, ¿y asesinan a los jíbaros y a los consumidores? ¿Y por qué los dueños de ese mercado siguen en sus sillas en el Senado y en la Cámara de Representantes? Y en los altos cargos que ostentan. ¿Cierto? Se pregunta uno, ¿no? Así que, con el acuerdo de paz, repito, entonces, es posible que la violencia tienda a crecer un poco. Como dice Jaime Garzón, pues él coloca allí algunos ejemplos, ¿cierto? Con el aumento de los carros, con el aumento de las motos, ¿sí? Con la sensación de que hay paz, entonces la gente gana ciertas confianzas que antes no tenían y posiblemente eso termine desbocando una serie de expectativas y de tensiones que antes no existían. Pero básicamente los aspectos centrales del conflicto no se quieren tocar. Es decir, ¿por qué un acuerdo de paz, no? Porque nosotros en las instituciones educativas estamos encantados con la cátedra de la paz. Pero las causas estructurales del conflicto que generaron el acuerdo de paz, para poder hacer la paz, mejor dicho. Entonces, esta cartillita, que es producida por el mismo gobierno, de todas maneras es muy interesante porque explica cuáles son los elementos centrales para buscar la paz en este país, y a eso me quiero referir, no tanto por lo que el gobierno esté interesado en eso, sino porque nosotros sí debemos estar interesados en eso. Es decir, si esta es una sociedad tan profundamente desigual, el primer asunto y el más importante para buscar la paz tiene que ser necesariamente, como dice Jaime Garzón, una reducción de esos tan profundos desequilibrios entre quienes más tienen y concentran y quienes nada tienen, por ejemplo. Esa es una condición estructural. Por ejemplo, una reforma agraria integral en el campo. Que los campesinos que quieren trabajar la tierra la puedan trabajar y puedan tener acceso a la... Está en la manera como cada uno está concibiendo el futuro, las relaciones con las demás personas. Eso que en las instituciones educativas se llama el proyecto de vida, que es como la construcción de un sentir ético con respecto a la responsabilidad que cada uno tiene con relación al otro, a la otra persona. Aquí los niños y niñas de noveno pues tienen todavía la posibilidad de avanzar en la construcción de ese proceso, pero los jóvenes de 10 y 11 tienen la obligación inevitable de comprenderlo. Tienen la obligación ética, aunque eso sea difícil de comprender a ratos. Porque yo soy uno de los que digo que la ética no se enseña, sino que se practica, ¿no? Y digamos, básicamente la idea es que lo que uno dice debe estar correspondido por sus acciones. Es decir, lo que nosotros, o como dice un dicho popular, lo que nosotros no queremos que nos hagan, no debemos hacerlo a los demás. Pero también la posibilidad del trabajo que se está haciendo en esta etapa del proceso de pacificación y paz, de paz en el país. Lo que nos está invitando a que tengamos un escenario y un espacio para desarrollar un taller y hacer un conversatorio bastante ampliado con los estudiantes. Tenga la plena seguridad que vamos a acogerle, ya que usted nos va a colaborar y apoya estos talleres. Tenga la plena seguridad de que le vamos a hacer la invitación aquí desde este escenario formal para que por favor, como sabemos también de su tiempo, nos pueda asignar un espacio para que hagamos este ejercicio ya
en un escenario dentro de un aula y podamos hacer este diálogo. De verdad, nuevamente para todos nosotros, muchas gracias, doctor, por haber compartido hoy con nuestra institución este ejercicio. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien deseaba, si tenía preguntas para el doctor? Sí, que alguien desea hacer una pregunta, entonces, por favor. Sí, profesor, usted con toda su experiencia alentaría la idea, no sé si loca o revolucionaria, de sacar a los estudiantes de esas 4 paredes en las que nos encontramos, la academia, de muchas instituciones educativas públicas, y hacer que los mismos estudiantes analicen esos contextos propios, esos escenarios en los que ellos se desenvuelvan y puedan analizar desde la política, desde la misma estructura social a la que pertenecemos, pues otros aspectos que desde la mirada de los mismos estudiantes creo que transformarían también la visión que ellos tienen de estos espacios. Lo digo porque es tan interesante que hace con la comunidad de Minuto de Dios, como nos encantaría, cierto que sí, porque aquí hay muchos estudiantes que pertenecen a ese espacio, vincularnos a ese ejercicio, porque es que vemos una ruptura entre la academia de las instituciones educativas públicas con lo que hacen las facultades de aquí en la Universidad del Tolima. Nos estamos vinculando y creo que esto sería más rico para todos si trabajamos mancomunadamente. Entonces nos encantaría trabajar con ustedes. Gracias. Escuchar muchas preguntas en el auditorio, pero con esta creo que es suficiente. Gracias, profesora. Mire, yo soy partidario de una cosa que se llama educación sin escuela, ¿no? Esa es una corriente de pensamiento pedagógico alternativo que en realidad se inspira en pedagogos como Paulo Freire y Lorenzo Muelas, senador, que dice que la única forma que nosotros tenemos de una de las formas, no la única, una de las formas que tenemos de aprender, con H intermedia, aprender, es saliendo de los espacios físicos de la escuela. Por ejemplo, al surco, en el campo, a la vereda, y nosotros en la ciudad, por eso yo hago salidas a los barrios populares, no todas las que quisiera, pero para eso tenemos unos semilleros de investigación con los cuales hacemos recorridos, hemos hecho ya. Yo no sé cómo estarán estos jóvenes, pero aunque digan lo contrario, es muy probable que siendo habitantes de una comuna, pues bueno, hay muchos que no saben de qué barrio son vecinos, ¿no? Y saben bien a qué me estoy refiriendo. Así que un primer asunto para nosotros clave y fundamental es que los niños y las niñas puedan salir de las aulas. Es decir, sería muy bueno que muchas clases pudieran hacerse fuera de las aulas, pero eso requiere pues también una lucha del magisterio, es una lucha del magisterio como magisterio, y también requiere una transformación del profesorado, ¿no? Porque requiere también otra actitud del profesorado para desarrollar ese tipo de actividades. Lo que nosotros hacemos cuando ubicamos una población específica, en este caso el Milagro de Dios, es en primer lugar reconocer humildemente que la universidad está lejos del corazón de su gente, ¿no? La gente nos quiera, a enamorar a la gente de la universidad. Tenemos que salir. Gracias por ese llamado de atención. El trabajo que hacemos en el Milagro de Dios lo hacemos con un grupo de investigación que yo coordino, grupo interdisciplinario de investigación sobre el territorio, y unos semilleros de investigación con estudiantes de sociología, en este caso, y estudiantes de comunicación social. Y lo que nos hemos propuesto es mostrar que en estos asentamientos... Minutos de este evento trascendental. Mi experiencia como docente y como persona me lleva a tener el criterio para decirles que busco, lucho y vivo por la consolidación de la paz en mi país, en nuestra patria.
Mi nombre es Hernando San Uegia, y ese Uegia me remite a un corregimiento del Cauca, de Símbola, Cauca, y en esos procesos de aculturización terminó entonces en una registraduría. Ya no soy Uegia, sino soy Ueje. Alguien allá, de esos que le tienen pánico a conservar la cultura, le dijo a quien me fue a registrar, algunos de mis antepasados: ese Ueje es muy feo, es mejor Ueje. Y hubo un choque entre el que era Ueje y el otro señor que era Ueje, y terminaron dejando Ueje. Pues así quedan los documentos. Bien, resulta que mi comunidad Paez en el Cauca, huyendo a la guerra de los 1000 días, trasciende la cordillera y se ubica en las cercanías al corregimiento de Gaitania, en el municipio de Planadas. Llegaron allí muy contentos de ver el panorama, la geografía, espectacular, tierras muy fértiles, y se amañaron. Contentos empezaron a plantar caña, yuca, maíz, y todo parecía trascender dentro de la normalidad en una comunidad indígena que aún en estos momentos conserva su identidad lingüística. Y es el primer tesoro que nosotros como tolimenses y colombianos debemos saber. La comunidad nazahués en el corregimiento de Gaitania habla Nasa Yuve. Después de más de 500 años, la repetida frase de los españoles haber llegado a este continente, no nos descubrieron, no se chocaron con nosotros. Tener una comunidad indígena que todavía conserve su lengua nativa, eso es un patrimonio cultural. Y es algo maravilloso. Pues bien, la comunidad nazahués en Gaitania se asentó allí después de, ya le decía, desplazados por la guerra de los 1000 días, pero otra vez son desplazados, son involucrados en un conflicto que, como ustedes bien estudiosos de sociales y de los fenómenos históricos de este país, bien saben que con la muerte, el asesinato de Gaitán en 1948, se desarrolló la persecución desde el Estado hacia las personas que profesaban la... ¿Cuál partido? ¿Me recuerdan, por favor? Exacto. Y entonces los godos y los cachiporros, ¿sí? ¿El término cachiporro le es común a ustedes? ¿Quiénes eran los cachiporros? Ah, exacto. Fue tanto el odio y tanto la persecución y tanto la muerte que los godos y los cachiporros terminaron también odiando a los que profesaban la ideología comunista. Bueno, eso es otro cuento. Pero entonces, yéndonos otra vez para el corregimiento de Gaitania, en 1964, un grupo de guerrilleros que se organizaron para defenderse, que no los matara la chulavita, también ese término es muy coloquial, la chulavita. Ellos se fraccionaron entre unas guerrillas liberales y unas guerrillas comunes. Disculpen. Las guerrillas comunes, obviamente los que se inspiraban en la concepción marxista-leninista de ese momento. Las guerrillas liberales depusieron las armas, hicieron un acuerdo de paz con el general Rojas Pinilla, y los comunes dijeron: nosotros no creemos en ese cuento, seguimos acá. Y se ubicaron al lado de los paeses, en un sitio conocido como Marquetalia. Resulta que esa zona es muy importante porque está el río Atá, que a un lado está la comunidad indígena, al otro lado está la comunidad blanca. Pues esa guerrilla liberal se asentó al otro lado del río, y bueno, y allí construyeron granjas, tenían energía limpia, con las ruedas pelto, las quebradas inmensas, colocaban ruedas, tenían energía, tenían cultivos, trabajaban y estaban allí, para algunos, como república independiente. Y hay una familia por ahí, Lleras, ¿le suena el apellido Lleras? Alguno de esos amigos dijo: por allá es que en Colombia se está formando otra república independiente
y no vaya a pasar como Cuba. Y llevó el cuento y lo difamó. No habían redes sociales así tan majestuosas como las actuales, pero esa familia tenía mucha influencia y llegó ese comentario a los Estados Unidos. El Pentágono, la CIA dijo: no podemos permitir que allí en Colombia se forme otra Cuba, hay que solucionar eso al estilo gringo. ¿Saben cómo es que los gringos solucionan estas diferencias sociales? ¿Cómo es? Con bombas y toda esa cuestión. Ya conocemos lo de Obama, lo de Bush, y ahorita el señor que está buscando problemas ahí con Corea. Y bueno, efectivamente, entonces en 1964 se inicia la Operación Marquetalia, que lleva un movimiento de cerca de 16.000 unidades militares, 16.000 soldados para combatir a 40 y algo de hombres que estaban en Marquetalia. Traían bombas químicas, biológicas, la tecnología de guerra de los gringos que habían perdido ahí con el Vietnam y que le quedaba mucho que hacer, y se fueron a solucionar el problema de los 40 y algo que pensaban diferente. Operación Marquetalia. Los indígenas al lado y la operación al frente. Pues claro, el 27 de mayo se inició el conflicto y ahí nace el movimiento FARC, que hoy pues ocupa los espacios, ocupa la polémica en Colombia frente al proceso de paz, que bien lo decía el compañero que me antecedió. Las fuerzas militares captaron la atención de los países y los colocaron a su servicio para combatir a las FARC-EP. Y no tuvieron ningún reparo en decir que ese conflicto sociopolítico iba a arruinar y a marcar la historia de la comunidad país. Pues bien, alrededor de 1991, de los años 70, los 80, los indígenas quedaron solos allí con un enemigo muy poderoso que era las FARC-EP. Y entonces se perseguían a muerte y se mataban, se asesinaban, se atentaban, y todo quien supuestamente era amigo de la FARC era objetivo militar para los países. Y los países obviamente formaron una autodefensa. Ellos no son guerreros, pero ellos formaron una autodefensa con el auspicio de las fuerzas militares. Ese conflicto entre la comunidad paez y las FARC-EP estaba llevando al exterminio de esta comunidad indígena. Y fue entonces en la década de los 90 cuando algunas organizaciones pensantes, dentro de ellas la Cruz Roja Internacional, vio el desastre cultural, étnico, y empezaron a decir: no, pero es que ustedes no pueden continuar peleando con un ejército como las FARC, van a perder. Llega allí entonces un movimiento de las FARC-EP, del frente de José Lozada, a mando de un comandante Jerónimo Galeano, y hay un acercamiento entre ellos. Tímidamente se gastaron 5 años para luego firmar un acuerdo de paz en la vereda Esmeralda, municipio de Planadas. Acuerdo trascendental, y es ahí donde quiero centrarme, porque entonces los países dejaron de estar en armas y se ocuparon a hacer un proyecto de vida diferente. Empezaron a sembrar café, a producir esas tierras tan fértiles y a tener otro modelo de vida. Pero todavía en el 96, hablar de paz en Colombia, hablar de cese de hostilidades entre un grupo trascendental como la FARC-EP era visto por muchos como algo, el Foro Social Mundial, una voluntad y un gesto de paz entre la FARC-EP y el resguardo indígena Nassau-Hues. Yo vestía mi ropa como Nassau-Hues, porque esos son mis orígenes. Consecuencia de esa divulgación, entonces la comunidad NASA empieza a ser visitada por Naciones Unidas, por la ACNUR, y se empieza a conocer que existe un fortín cultural inmenso, y a ser conocido entonces en la sociedad colombiana, en las organizaciones defensoras de derechos humanos. Cuando hablamos de paz, cuando hablamos de violencia, lo más trascendental aquí, estudiantes, profesores, amigos, es precisamente colocar sobre la mesa esos esfuerzos que se han hecho
y que a veces no se reconocen porque hay quienes no quieren que en Colombia haya paz. Hernán Dusan, por estar en ese discurso, luego nos encontramos con la Organización del Canadá y seguimos el proceso. Hoy es una víctima más de esas personas que no quieren que hablemos de paz. Yo soy desplazado, amenazado por hablar de la paz en Colombia. Mas, sin embargo, no podrán silenciar las ideas, porque ustedes, jóvenes, que hablar de paz es hablar de un nuevo proyecto de vida, de una vida digna, lo decían, lo repetimos a cada rato. Nosotros debemos de conocer de la política, debemos conocer a fondo nuestro Estado, nuestra sociedad. Y algunos dicen, no, yo no quiero saber de política, pero muy interesante aporte a este evento. Yo les agradezco inmensamente y les pido el favor que una vez con la coordinadora tengan la dirección de mi página, por favor me escriban. Yo sería la persona más feliz en saber que los estudiantes, que los profesores del colegio José Joaquín Flores han revisado y han aportado, han opinado. Ahí será el punto de encuentro. Recuerden que es más valioso construir grano a grano la paz que sentarnos a maldecir la guerra. Muy amables. Hernando, muchas gracias. De verdad, vamos a tener, Hernán, como vamos a tener comunicación, entonces, y a través de los estudiantes vamos a dar a conocer tu página para que tengamos ese ejercicio de retroalimentación. Te agradece el colegio también por habernos acompañado a contarnos tu experiencia.